poco de la historia de nuestra fe cristiana, ¿ok? Y alrededor de mucho tiempo atrás, en la época medieval, se levantó un hombre que era católico, que era un monje católico conocido como Martín Lutero. Era un joven que se preparó en la iglesia tradicional y desarrolló su fe durante mucho tiempo en la iglesia tradicional en aquel tiempo, durante la época medieval. Y este joven, cuando terminó su teología en la universidad, algunos dicen que fue la Universidad de Wittenberg, ahí él se preparó en ciencias teológicas y fue profesor del libro de Romanos. O sea, y todos sabemos que en el libro de Romanos el apóstol Pablo habla acerca de la salvación y habla de que la salvación es por fe y no es por obra. Eso causó un impacto tremendo en todo lo que él había vivido y en el conocimiento de pronto genuino de la palabra del Señor. Y en ese momento él decidió reconocer la fe desde un enfoque totalmente diferente. Y se conoce como la Reforma Protestante porque cuando él se levantó en contra de las tesis que en ese momento se le había enseñado, él decidió, a manera de protesta, colocar 95 tesis en esa universidad, en toda la puerta, acerca de la manera como él había estudiado la fe cristiana y la manera como debería ser reformada. Y fue entonces para ese momento donde Martín Lutero fue una persona relevante en cuanto a la fe que muchos de nosotros comenzamos a profesar. Y en el año de 1517, creo, algunos de pronto difieren de un poquito de esa fecha, pero los historiadores generalmente establecen el año de 1517 como la fecha en donde la Reforma Protestante fue de manera oficial como que acogida por muchos pensadores, por muchas personas en aquel tiempo. De ahí en adelante, pues se celebra el 31 de octubre como el Día de la Biblia o el Día de la Reforma de Martín Lutero. Amén. Hoy es un día de pronto o una fecha en donde nosotros tenemos que valorar la importancia de la palabra de Dios como creyentes, ¿ok? Y qué bueno que me tocó este tema, porque parte de lo que viene después del éxodo de la nación de Israel, después de haber salido y haber visto cómo los egipcios murieron en medio del Mar Rojo, en medio de ese tsunami que Dios provocó, tema que tiene que ver con la perseverancia. Y vamos a entrar al segundo tema que es necesario aplicar en nuestra vida para ver puertas abiertas, como dice allá, ¿ok? Y coincide con el tema de la palabra de Dios, porque cuando el pueblo salió de Egipto, ¿qué le pidió Moisés a Dios? Si tu presencia no va conmigo, no voy. Amén. Es más, prefiero morir antes de que me embarque en esa película o en ese tren antes de yo ir solo. Entonces Moisés reconoció la importancia de que Dios estuviese vinculado a esos planes y a esos propósitos. Pero cuando Josué recibió el encargo y después de haber muerto Moisés, ¿sabes cuál fue uno de los ingredientes principales para la conquista? La palabra del Señor. Amén. Entonces, yo quiero que usted pueda discernir de una manera muy espiritual, pero también muy natural, porque todo esto tiene aplicabilidad a su vida, que la presencia de Dios es importante. ¿Para qué? Para usted poder conquistar muchas cosas, amén. Para usted salir de la cautividad, para usted experimentar la libertad en el Señor, para usted ver las cosas de una manera diferente, para usted atesorar las promesas de Dios en su corazón. Todo eso es un resumen de lo que estudiamos el mes anterior. Pero para la conquista había una etapa totalmente diferente al éxodo, amén. Uno tenía que ver con la liberación y esto tenía que ver
con derrotar a las naciones que se encontraban poseyendo o en posición de la tierra que Dios le había prometido a Israel. Amén. Y era necesario un ingrediente adicional a la presencia de Dios. Amén. Porque hay etapas en nuestra vida que no solamente te va a alcanzar con que vengas a la iglesia. Hay etapas en nuestra vida en donde no solamente te va a alcanzar con 15 minutos de oración o que ores 3 veces a la semana, con que leas la palabra 2 o 3 veces durante el mes, que estudies 1 o 2 o 3 versículos y te lo sepas de memoria. Amén. Hay cosas en donde necesitamos esforzarnos más si queremos ver puertas abiertas en nuestra vida, si queremos conquistar cosas mayores. Amén. Nadie llega a un trabajo y va a ocupar un lugar de excelencia. Tienes que comenzar de abajo. Amén. Aunque tengas una palanca, eso te va a cobrar en algún momento factura, porque puedes estar arriba, pero si tú no eres capaz de sostenerte arriba, vas a llegar nuevamente al principio. Entonces, todo en la vida tiene aplicabilidad con lo que vamos a comenzar a estudiar. Amén. Y tiene que ver con la palabra del Señor. Amén. Tiene que ver con la palabra de Dios. Un ingrediente importante para el crecimiento de nuestra fe. Mucha gente habla del reino de Dios. Jesús habló del reino de Dios. Pero nosotros tenemos cultura de reino. Tenemos cultura de reino. Porque, ¿qué es cultura de reino? O sea, cultura de reino es que tú seas el mismo aquí y seas el mismo en tu casa. Que los mismos amenes puedan salir de tu boca cuando tengas un pleito y una contienda con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos. Amén. Eso es cultura de reino. Si usted viene aquí y levanta sus manos, ¿cierto? Y usted expresa una compasión y una admiración por Dios y derrama sus lágrimas, cosa que está bien, pero no lo hace ante las necesidades de su familia, ante las necesidades y los requerimientos y la demanda de sus hijos. Usted no tiene cultura de reino, tiene cultura de iglesia. Usted es un buen asistente a la iglesia. La cuestión es, cuando hablo de cultura de reino, es que tú puedas ser la misma mujer en tu casa. Que tú digas que amas a Dios, pero amas a los tuyos también. Amén. Que no solamente digas amén a Dios, sino que también digas amén cuando tu esposo o cuando tu esposa demande cosas de ti. Entonces, cultura de reino es eso. Amén. Entonces, ¿cómo adquirimos cultura de reino? Conociendo la palabra. ¿Sabe? Porque es muy fácil quebrantarse en un ambiente de espiritualidad. Es muy fácil levantar las manos. Es muy fácil glorificar a Dios. Claro, cantando tremendo decoro, ¿cierto? ¿Quién no se siente bien? ¿Quién no se anima? ¿Ok? ¿Quién no levanta las manos? Pero el tema es que tú seas lo mismo aquí y seas lo mismo allá, hermano. ¿Ok? Así que si te estás incomodando, te puedes sacudir de tu silla, pero te estoy hablando de la palabra del Señor. Amén. Y la palabra es importante para conquistar cosas en la vida. ¿Ok? ¿Cómo podemos establecer cultura de reino? Cultura de reino, ustedes escuchan, no, pero eso es muy evangélico, es muy tradicionalista, es muy... No, sencillamente ser una buena persona, amar a los demás, amar a tus hijos, aprender a valorar, aprender a perdonar, amén, aprender a bajar la cabeza cuando me he equivocado, aprender a reconocer los errores, amén, a cuidar nuestros labios, ¿ok? No andar murmurando, no andar en chisme, no andar en contienda, no andar difamando al prójimo, no hablando mal del trabajo que un día de rodillas le pediste a Dios. Amén. ¿Okay? ¿Sigo o estoy muy...? Okay. Entonces, ¿qué produce la palabra de Dios? Cultura del reino. Si usted conoce la palabra de Dios, usted va a mejorar sus actuaciones. Usted va a mejorar su manera de actuar, va a mejorar su manera de pensar y va a mejorar su manera de hablar.
Pero si no conoce la palabra, usted solamente va a ser un buen asistente a la iglesia. Y eso no tiene que ver con religiosidad. Qué bueno es que la gente te vea levantando manos aquí, pero cuando te vea allá afuera, en medio de situaciones bastante incómodas, bastante difíciles que usted y yo tenemos allá afuera, con la gente, con la casa, con la familia, con nuestros hijos, usted pueda manifestar el Dios que usted dice que lleva por dentro. ¿Me dice amén? ¿O acaso no dice la Biblia que usted y yo somos templo del Espíritu Santo? O sea, y el Espíritu Santo te ayuda a ser una nueva criatura, una mejor persona. Amén. Ahora, eso lo produce la palabra de Dios. Entonces, las Escrituras son un tesoro de conocimiento y de sabiduría. Y desgraciadamente, muchos no las valoran. Las Escrituras son el manual, es nuestro alimento, es nuestro faro, es nuestro mapa, hermano. Amén. ¿Sabe? Todos en la Biblia tenían una palabra. Es más, te voy a decir cómo fue creado desde el principio las cosas, a través de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz y sea la noche. Amén. Entonces la palabra es importante en nuestra vida. Todo fue creado y todo fue sustentado con la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios produce ¿qué, pastor? Cultura de reino. ¿Sabe? Y la cultura tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con las expresiones, tiene que ver con la fe, tiene que ver con los valores, hermano. Amén. Nosotros debemos vivir en la cultura del reino. Amén. ¿Sabe? Y eso no solamente vino a instalarlo el apóstol Pablo, eso lo instaló Jesús en el Sinaí. Amén. ¿Para qué te sirvió esta enseñanza? Para entender que el Señor fue quien estableció primeramente la cultura del reino en ese pueblo de Israel para ese entonces. Amén. Entonces, ¿cómo podemos entender los procesos de la vida si no tenemos conocimiento de la palabra? Amén. Si no tenemos cultura del reino. ¿Cómo podemos entender que debemos orar por una persona que no nos ama? ¿Cómo podemos entender que debemos ayudar a aquel que no nos ha ayudado? Eso lo dice la Biblia. ¿Tú lo sabías? Porque es muy fácil chocarle la mano a Justin, porque él toca, ¿cierto? Pero si Justin se aparta de la palabra y se va al mundo y se pierde, aunque me cause dolor, yo tengo que seguir haciendo lo mismo. Pero muchos de nosotros no hacemos, perdón el ejemplo, no hacemos lo mismo. Muchos de nosotros actuamos de manera diferente. Entonces, Lucas dice, ¿de qué sirve amar? ¿En qué consiste, dice el evangelista, el verdadero evangelio? No consiste en amar a quien me ama. No consiste solamente en bendecir a quien me bendice. El verdadero evangelio, dice Lucas, ¿en qué consiste? En amar en aquel que no te ama. En bendecir a aquel que te maldice. Amén. ¿Me dice amén? ¿Sabe? Eso es cultura de reino. Entonces, para provocar eso en nuestra vida, necesitamos conocer la palabra. Porque si tú no conoces lo que la palabra dice, tú vas dándote puño con todo el mundo allá afuera. Y te vas molestando con todo aquel, en el caso mío como pastor, que se va o que se va al mundial o que no quiere seguir sirviendo. Pero cuando tú conoces la palabra, cuando tú conoces el diseño de Dios para nuestra vida, tú eres una persona, tú eres un prototipo realmente de lo que es ser un verdadero creyente. Amén. Y eso es cultura de reino. Cuando tus hijos vean una actitud diferente como padre en ti, amén, que no vean un padre autocrático, castigador, que en todo momento está pensando en generar una disciplina para provocar cambios, y comiencen a ver un padre que sirve de puente para dialogar, para conciliar, para restaurar, ellos van a notar un cambio. Amén. ¿Sabes? Y ellos van a certificar
Que eso obedece a que tú vienes a la iglesia, a que tú tienes realmente a un Dios vivo en tu corazón, amén. En que Dios realmente te ha cambiado y ha hecho cosas nuevas en ti. Pero ¿cómo podemos provocar esos cambios? A través de la palabra, amén. A través de la palabra del Señor, amén. Entonces, la palabra del Señor, escúchame bien, no invalida la cultura humana, la cambia. Tu testimonio cambiará la cultura humana, porque hay una cultura allá afuera, ¿sí me entiendes? Que solamente ve el evangelio como una serie de restricciones que le provoquen a la persona para que no haga esto, para que no haga esto, para que no haga esto. Pero la idea del Señor no era, escúchame bien, colocarte restricciones para que no hagas esto, sino para que lo hagas mejor. ¿Me dice amén? ¿Sabes? Para que lo hagas mejor. Cuando tú entiendes la fe y cuando tú entiendes la cultura del reino, tú vas a comprender que el Señor no te ha quitado nada. Que Dios no te ha quitado nada. Sencillamente quiere darte algo mejor. Amén. Cuando tú entiendes eso y se lo transmites a las personas allá afuera, van a entender que el Señor lo que quiere es mejorar, es cambiar mi vida. Amén. Que aquellas áreas que están fracturadas, que aquellas familias que están divididas, que están separadas, que están rotas, aquellas personas que la sociedad ha invalidado, tienen oportunidad en el Señor. Amén. Entonces, ¿sabe? Cuando yo veo que Josué tiene el desafío tan grande de conquistar, ¿sabe? Cuando todas las cosas que lo rodeaban no estaban a su favor, porque había estado durante mucho tiempo bajo la mentoría de una persona, y no es fácil, amén, quedarse solo y decir, ahora te toca a ti gerenciar la empresa, ahora te toca a ti ser el pastor de la iglesia, ahora te toca a ti manejar los asuntos de la familia, ahora te toca. Es una responsabilidad y era un desafío. Y Dios sabía que en el corazón de este hombre había temor, había ansiedad, había angustia por lo que le venía. Sencillamente, escúchame bien, hay cosas, como dijo Yunibé, que hay que asumirlas, así no estés preparado. Pero cuando vienen de mano de Dios, escúchame bien, ¿sabes? A Dios no le importa si tú estás preparado, a Dios lo que le interesa es que tú aceptes el desafío. Y Dios te va a respaldar en cuanto a las cosas que sean imposibles en medio de ese camino, amén. Entonces, la palabra cobra más importancia cuando nuestra vida necesita conquistar ciertas cosas que en nuestras fuerzas usted y yo no podemos alcanzar, amén. Entonces quiero leerte Josué capítulo 1, verso 8. Y aquí está la clave. El Señor no solamente le ratificó que la presencia que estuvo con Moisés iba a estar con él. Le dijo, así como estuve con él, así también voy a estar contigo. Pero le dio la clave del éxito. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca ¿qué? Libro de la ley. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante su Biblia, levante su tablet, levante su celular, lo que sea donde la tenga. ¿Sabe? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ok? Está hablando de la conquista. ¿Ok? Si tú quieres conquistar cosas grandes, comienza, escúchame bien, a escudriñar toda la manera como Dios tiene en su palabra para conquistar cosas grandes, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. O sea, le está diciendo, tu camino tendrá éxito, lo que emprendas de acuerdo a lo que está escrito tendrá éxito. Amén. Cuando conozcas las promesas que tengo para ti, después de haber meditado, después de haber escudriñado, después de haber conocido la palabra, vas a saborear el éxito en tu vida. Amén. No solamente eso, haré prosperar todo lo que emprendas conforme a lo que está escrito en esta palabra. Te respaldaré de acuerdo a la manera como tú actúes, de acuerdo a esta palabra. ¿Ok? Ahora,
Cuando tú entiendes eso y lo comienzas a aplicar en tu vida, vas a ver cómo muchas de las cosas que estaban estancadas, atoradas, o tal vez que estaban en desorden en tu vida, Dios las va a comenzar a emparejar. Amén. Escúcheme bien. Dios le dijo a Josué esta promesa, pero esta promesa estaba condicionada a la manera como Josué pudiera actuar desde que llegó a Cades Barnea hasta la conquista de la tierra de Canaán. Amén. ¿Sabe? Dios le ratificó su respaldo, pero le dijo, escúchame bien, como clave de éxito para la conquista, le dijo, nunca se apartará de tu boca. Amén. Entonces, la presencia fue ingrediente en el Éxodo. La palabra fue ingrediente para la conquista de Canaán. ¿Ok? Josué capítulo 1, verso 8, tiene 4 ingredientes. ¿Ok? En donde yo tengo que actuar de acuerdo a lo que el Señor me enseña en ese verso. Lo primero es que no se apartará de tu boca. ¿Me dice amén? Amén. ¿Cuántas veces lee la Biblia usted en el día? ¿Usted lee el devocional que yo le envío? Amén. ¿Usted lee el devocional? Amén. Dígame a alguien de qué trató el último devocional. ¿De qué? De las excusas. Amén. ¿Qué más? ¿Qué decía el primer punto? Porque es que yo mando el devocional y al medio segundo tengo un corazón, tengo un like, gloria a Dios, aleluya. Y yo digo, caramba, esta gente lee demasiado rápido. Entonces, ¿qué le voy a decir, hermano? ¿Sabe qué me pasa a mí? Y le voy a dar de pronto una intimidad. Muchas veces, en momentos difíciles, yo le hago preguntas al Señor y le digo, Dios, ¿por qué este tiempo? ¿Por qué este proceso? O sea, no me lo esperaba. Y a veces voy más allá de la pregunta y paso al terreno del reclamo. Señor, pero yo predico tu palabra. Yo tengo que ir un domingo y necesito estar en paz y tener mi corazón tranquilo para poder hacer lo que tú me llamaste a hacer. O sea, yo le tiro la bola a él. Y él me dice, pero no recuerdas lo que predicaste. No recuerdas la palabra que tú enseñaste. O sea, soy confrontado con la palabra. Entonces la palabra me hace reaccionar ante la manera almática como yo reacciono ante las circunstancias y ante los problemas. Amén. O sea, la palabra, escúchame bien, te lleva a retroalimentarte del por qué, el para qué, del propósito, de los planes y de las promesas que están amarradas a tu vida, si puedes sobrevivir al proceso que estás experimentando. Amén. Entonces, la palabra no se puede apartar de tu boca. ¿Sabes? Tú tienes que, no te estoy diciendo que tienes que durar 24 horas. ¿Sabes? Pero yo leo para preparar parte del devocional. Yo leo la palabra. Y yo ese día salgo con la palabra en mi boca, a eso me refiero. Y esa palabra activa mi fe, hermano. Activa mi fe. Activa mi manera de actuar. ¿Sabes? Me mantiene conectado con Dios ante las cosas que estoy enfrentando o que voy a enfrentar. La palabra te va a fortalecer, amén. ¿Sabes? No se apartará de tu boca. Significa que cuando quieras confesar algo negativo acerca de lo que estás viviendo, no vas a poder, amén. Porque la palabra, ¿sabes? La palabra es vida. Y mientras veas oscuridad, tú vas a decir, no me importa. El Señor aparecerá en algún momento de este proceso. ¿Sabes? Cuando ves dificultades, recordarás que aquel que camina, que viaja contigo, se va a levantar en cualquier momento para favorecerte. ¿Sabes? Eso te lo da la palabra de Dios. La palabra de Dios te ayuda a reaccionar de manera contraria ante las tormentas de la vida. ¿Sabes? Cuando Jesús iba en la barca con los discípulos estaban angustiados. Ellos eran pescadores. Jesús ¿era qué? Carpintero. Él sabía hacer la barca, pero quien sabía maniobrar la barca eran los apóstoles.
El Pedro y el Juan eran pescadores, toda su vida vivieron en el mar. ¿Cómo se van a asustar delante de una ola fuerte? ¿Tú crees que ellos nunca estuvieron en alta mar y experimentaron tormentas? Claro que sí. ¿Qué era lo que pasa? Que llevaban al maestro en la barca. Pero resulta que Jesús iba dormido. ¿Por qué? Porque Él es el verbo, Él es la palabra. Y Él sabía, escúchame bien, que el Padre tenía control de todo lo que estaba pasando en ese momento. Amén. ¿Sabes? Cuando tú conoces la palabra, tú sabes que Dios, no te estoy diciendo que nunca vas a dejar de angustiarte. Claro, tú y yo nos vamos a angustiar ante lo que enfrentemos, pero la palabra te ayuda a reaccionar. Amén. Y tú sabes que mientras el Señor esté en tu vida, el Señor calmará cualquier tormenta que se levante. Amén. Meditarás en la palabra de día y de noche. ¿Sabes? Cada palabra que tú tienes en la mañana, hazla tu día y hazla tu noche. Amén. Hazla tu día y hazla tu noche. Si en la mañana, cuando lees el devocional, si en la mañana, cuando estás en la presencia de Dios, Dios te desata una palabra y Dios te dice: abriré puertas para ti y para tu casa. Cada día vive con esa palabra. Aunque haya puertas cerradas, cada día declara esa palabra. Amén. ¿Sabes? Aunque no veas respuesta, Señor, yo sé que tú eres quien abre y cierra puertas. Amén. Y si has cerrado, tú la vas a abrir. Declara la palabra. Declara la palabra sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu casa. Aunque no lo veas, declara: mis hijos serán una bendición. Mis hijos serán personas que impactarán allá afuera. Señor, mis hijos ocuparán lugares de privilegio. Señor, mis hijos serán los mejores en la escuela y en la universidad. Amén. ¿Sabes? Aunque haya circunstancias contrarias, ese es nuestro deber. Amén. Eso es mantener la palabra en nuestra boca, meditar de día y de noche en ella. ¿Sabes? Que no se te olvide lo que oraste, lo que Dios te habló en la mañana, porque tuviste una dificultad en medio de tu día, en la tarde. ¿Sabes? Que no se te olvide lo que el Señor sembró en tu corazón. ¿Sabes? Cuando tú meditas en la palabra, ¿sabes? La palabra vencerá lo que te toque enfrentar. Amén. Escúcheme bien, en la batalla entre el filisteo, entre Goliat y el jovencito David, ¿sabes con qué venció David al Goliat? ¿Sabes? Con la palabra. Con la palabra. Claro que utilizó una piedra, pero entonces, escúchame bien, el tipo se quería ganar de psicología al pueblo de Dios y le dijo: papá, ustedes no sirven, son unos desempleados, no tienen trabajo, yendo a la iglesia del pastor Benjamín y escuchando esa cantidad de carretas y y tiran al que sea. Y cuando salió David, él dijo: ese no sirve, no sirve. Un flaquito de 17 años, cabellón, sucio, de popó de ovejas, porque ese era su trabajo. ¿Cómo va a enfrentarme a mí? Lo menospreció. Cuando llega donde Saúl, Saúl lo desanimó porque le quería poner la ropa de él. Y le dijeron los hermanos: pero ven a hacer lo que tú sabes hacer, que es ser el mensajero de la casa. Pero él dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de los ejércitos. ¿De qué? De Jehová de los ejércitos. Amén. El jefe de los escuadrones celestiales. ¿Qué utilizó? La palabra, hermano. La palabra. La palabra. Ahora te voy a decir, el hecho de que tú medites y la tengas en tu boca a todo momento no significa que no vayan a haber goleadas en tu vida. No significa que no vayan a haber tempestades. No significa que no se levante una tormenta. No significa que a tu barca no le vaya a entrar agua nunca. No significa que vaya a haber escasez. No significa que vaya a haber situaciones diferenciales en tu matrimonio. No significa que todo va a estar bien. ¿Sabes qué es lo que significa?
que en el momento que tú necesites la palabra, tienes que desatarla. Amén. Cuando Jesús se levantó, dijo la palabra y la tormenta cesó. Amén. ¿Sabes? Escúchame bien. Tienes que comenzar a enfocarte de manera correcta. No solamente venir a la iglesia, no solamente es vivir una espiritualidad. Tienes que comenzar a practicar la palabra en tu vida. Guarda la palabra. Dios le dijo a Josué, atesórala. Atesórala, hermano, porque cada día la vas a usar. Amén. Cada día la vas a usar, cada día vas a tener problemas en tu trabajo. Y te va a tocar amar a tu jefe. Cuán maluco y horrible sea, y cuán maluco sea su mirada, y cuán maluca sea la forma en que te trata, te toca amarlo. Amén. Y orar por él. Pero no para que Dios se lo lleve de este mundo y le conceda la salvación eterna, sino para que le vaya bien. Porque si ese lugar es bendecido, tú eres bendecido también. Esa parte es difícil, pero en eso consiste en guardar las palabras para aplicarla en los momentos que sea necesario. Y harás conforme a la palabra. Si todo eso es chévere, pastor, pero a mí me cuesta perdonar. Usted no conoce esa mujer con la que yo me casé. Usted no conoce al tipo que Dios me dio. O sea, harás conforme a la palabra. O sea, una cosa es lo que tú veas, una cosa es tu experiencia y otra cosa es lo que la palabra nos enseña. Amén. Me dice a mí, ¿qué nos enseña la palabra? Si usted conoce la palabra, usted sabe que cuando eso se presente, usted entenderá que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta. Me dice amén las casadas. Amén. Cuando usted conoce la palabra, papá, usted sabe que no puede ir en contra de su hijo. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Amén. Y ustedes hijos, los que son hijos todavía, no provoquéis a ir a vuestros padres. Pero si no conoce la palabra, terminará enfrentándose a su hijo de una manera que después se va a arrepentir. Amén. Pero eres capaz de hacer conforme a la palabra. Eres capaz de llegar y pedirle perdón a tu esposo. Eres capaz de restaurar la relación con tu familia. Eres capaz de enderezar tus caminos. Eres capaz de hacer negocios lícitos y no tomar atajos para prosperar financieramente. Una cosa es decir amén a todo, pero en la parte práctica es donde Dios nos quiere ver. Amén. Entonces, 4 condiciones en ese solo verso, Josué capítulo 1, verso 8. No te apartará esta palabra de tu boca, meditarás de día y de noche, guardarás, la atesorarás en tu corazón. Amén. Y harás conforme a ella. O sea, no harás conforme a tu voluntad, no harás conforme a la manera que tú piensas que las cosas se deben hacer. ¿Ok? ¿Sabes? La palabra le coloca límites a tus emociones, a tus pensamientos. Porque a veces tenemos la manera de pensar totalmente contraria a Dios. Así el pastor lo dice así, pero él no sabe el tremendo chicharrón que tengo en mi casa. Y yo no me la voy a dejar montar de ese tipo. Así pasa, hermano, en la práctica. Ah, no, ese jefe, yo soy hija de Dios y me tengo que dar el lugar y él me lo tiene que dar. Ajá, así es, señora Dora. ¿Para qué vamos a decir que no, si es así? Hará conforme a la palabra, hermano. Pero si quieres que las puertas se te abran, no era fácil la conquista, ojo. Pero Dios le dio las instrucciones y se la puso así. Si quiere, el contrato implica 4 cláusulas. Amén. Primero, no te apartarás de la palabra. Meditarás de día y de noche. Guarda la palabra y harás conforme a ella. Firma aquí Josué. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te tengo que decir con respecto a la palabra, hermano, para convencerte? La Biblia certifica que la palabra tiene un escenario perpetuo. ¿Ok? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
¿ok? Hay una certificación en la Biblia de que su palabra es una prenda de garantía mientras tú permanezcas en este mundo, para que te vaya bien, amén. Entonces, usted y yo vamos a pasar algún día y nos vamos a ir, pero la palabra permanece. Sus hijos y los hijos de sus hijos van a heredar el testimonio de su vida, de ser un creyente, de ser una persona que practicó una cultura de reino, ¿ok? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que procura aprovechar el tiempo con respecto a todo lo que te he venido diciendo, ¿sabes? Y aprovecha este tiempo con tu familia y haz las cosas bien. Aprovecha este tiempo con tus hijos y haz las cosas bien. Jóvenes, Timoteos, aprovechen bien el tiempo y hagan las cosas bien. Amén. Tú vas a pasar, qué triste, sin pena ni gloria por este mundo. Pero si tú atesoras la palabra y la haces parte de tu vida, escúchame bien, no vas a pasar sin pena, pero sí vas a pasar con gloria por este mundo. Amén. Mateo capítulo 4, verso 4 dice: y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cuándo dijo Jesús esto? Cuando fue tentado por el diablo. Dice, por el Espíritu fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Y esta fue la respuesta a la primera tentación. Y el enemigo siempre va a tentar y a tratar de dañar los planes de Dios. De que tú falles, de que te desenfoques, de que caigas, de que te apartas, de que te alejes de las cosas buenas. Pero ¿sabes? Cuando el Señor dice, hay un sentido literal, no solamente de pan vivirá el hombre. Porque Él le dijo, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía, el enemigo sabía que Jesús tenía hambre. Y Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Sabes? La palabra es la que te va a sostener en medio de las carencias de esta vida, hermano. Amén. ¿Sabes? Con la palabra, escúchame bien, Dios te va a sustentar. Alguien me puede decir, pero no trabajes para que veas. Claro, hay que trabajar. Pero escúchame bien, no estoy hablando de eso. Dios te está diciendo como complemento, no solamente de pan, de lo natural, de lo que la tierra, de lo que este mundo pueda de pronto darnos para sobrevivir, amén, sino de toda palabra. Escucha, porque tú puedes tener el pan, pero tu hogar se puede estar destruyendo. Tú puedes tener el pan, los materiales, el sustento, el trabajo, pero tu vida espiritual, sentimental, almática está destruida. Y vives en depresión, en agonía, en angustia, con pensamientos de temor por fracasos y situaciones pasadas. Amén. Pero cuando tienes la palabra, escúchame bien, la palabra te ayuda no solamente a que el pan se multiplique, sino a que tu vida sea mejor. Amén. A que puedas disfrutar, aún a pesar de temporadas difíciles, puedas disfrutar de lo que Dios tiene para ti el día de mañana. Pablo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Escúcheme bien. Ahora que usted sale, usted va ahí donde su vecina, la que no le gusta, y le va a decir, a mí me enseñaron a amar a la que no me ama. A mí me enseñaron a bendecir al que me maldice. Así que vecina, aquí vengo yo a invitar a tomar sopa en la esquina. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra, hermano, usted se va a fortalecer. Usted va a crecer espiritualmente, usted va a crecer como persona. Pero tiene que escuchar la palabra. Si usted no es lo mismo, escúcheme bien, porque hay una cultura ahora de que tú eres la iglesia y no necesitas ir a la iglesia. ¿La has escuchado? Y hay gente cristiana promoviendo ese tipo de pensamiento. ¿Y cuándo Jesús dijo eso? Solamente hay una parte donde Pablo dice, somos la iglesia del Señor, pero el contexto habla del templo del Espíritu Santo, somos nosotros. Y el hecho de que la presencia de Dios no solamente no habite en edificios hechos de manos de hombres, no significa que no debamos congregarnos. Amén.
Entonces usted necesita congregarse. ¿Para qué? Para ver el testimonio de otros, amén. De otros que ya pasaron por donde usted apenas está comenzando. Para que el que esté a tu lado te pueda levantar y ayudar en los momentos difíciles, amén. Por eso tú tienes que venir y escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer, hermano? Cuando usted es una persona que se preocupa por crecer y por atesorar la palabra, Dios le desata dos promesas a Josué y le dice: entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que es la parte que más nos gusta. Que Dios prospere y que Dios nos dé éxito. ¿Ok? Claro, pero hay un antecedente que tú tienes que demostrarle a Dios. Isaías 48 dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ok? ¿Sabe? La perpetuidad en el tiempo me da una garantía de que yo mientras yo esté en esta tierra, la palabra de Dios me respaldará. Eso es lo primero que quiero que sepas. ¿Ok? Que cuando viene un capítulo difícil en nuestra vida, la palabra de Dios no deja de estar vigente. La palabra permanecer es clave en este verso del profeta Isaías. La palabra de Dios permanece aún en tus victorias y aún en tus peores momentos. La palabra de Dios sigue ¿qué? Permaneciendo para siempre. ¿Ok? Ahora, está hablando: séquese la hierba y marchítase la flor. Está hablando y está colocando un ejemplo con la naturaleza, en donde las temporadas donde no es conveniente para la naturaleza, pues la hierba se seca, la flor se marchita y las cosechas se pueden dañar y tal vez el cultivo no es el mejor. Amén. ¿Sabe? Ahí el profeta nos está diciendo: cuando eso pase, la palabra de Dios va a permanecer vigente. Me dice amén. Las promesas de Dios van a permanecer intactas para tu vida. Amén. Las puertas de las cuales te hablé todavía están reservadas para ti. Amén. Solamente que pase este tiempo, solamente que pase este proceso, solamente que pase, escúchame bien, lo que estás enfrentando para que la respuesta de Dios aparezca en tu vida. ¿Sabes? Es la garantía de que la palabra permanece para siempre. Dice el salmista en el capítulo 119, verso 105, dice, Salmo 119, verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Sabe? Está hablando del andar de nuestra vida. O sea, la palabra alumbra nuestros caminos. Amén. La palabra alumbra nuestros pasos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Hay momentos en nuestra vida que no sabemos qué hacer. No sabemos cómo caminar ante tales circunstancias, ante tales desafíos. No sabemos qué paso dar, no sabemos qué decisiones tomar, no sabemos qué pensar, no sabemos si adelantarnos, quedarnos quietos, retroceder. ¿Sabe? Cuando el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, te está diciendo Dios, su palabra traerá luz a las sendas que tú no puedes discernir. Su palabra traerá luz a aquellas decisiones que no puedas tomar. Su palabra será el consejo que tú necesitas para comenzar a dar pasos de fe. A eso se refiere la palabra. Amén. ¿Sabe? Y Dios le estaba diciendo de otra manera a Josué: la palabra es la que te va a decir qué tienes que hacer para conquistar la tierra. Y aunque usted no lo crea, hermano, la palabra es la que te va a llevar a conquistar cosas que tú jamás pensaste que ibas a conquistar en este mundo. Amén. ¿Sabes qué dice? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Colócalo ahí, Juan 15:7. Pidan lo que quieran y se los concederá. Se los concederé, se los otorgaré. Amén. Tendrán acceso a lo que ustedes desean si permanecen en mí. Nuevamente la palabra permanecer, hermano. Permanecer, ¿ok?
Permanecer tiene que ver con perseverar. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Amén. ¿Sabes? Eso se lo dijo a Josué de otra manera. O sea, si tú atesoras, si tú la guardas, si tú la declaras, si tú la pones por obra, Josué, no habrá muralla que pueda permanecer en Jericó en pie. Amén. ¿Sabes qué se decía de Jericó? Nadie entraba y nadie salía con vida de esa ciudad. Pero resulta, escúchame bien, que eso decía el filisteo a David. Y resulta que eso le decían a Jesús también. Y resulta que eso le decían a Pablo. Y nada pudo contener a esos hombres de Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tenían la palabra atesorada en su corazón. ¿Sabes? Cuando tú eres una persona que conoce la palabra, tendrás acceso a lo que tú quieras. Amén. ¿Habrán circunstancias? Claro que sí. Pastor, toda cuestión en esta tierra tiene un margen de error. Habrá circunstancias difíciles, pero usted sabe que Dios es especialista en ese tipo de circunstancias, hermano. Dios no solamente, escúchame bien, sabe derrumbar gigantes, derrumbar muros. Dios sabe cómo hacerlo. Me dice amén. Dios sabe y tiene la estrategia para nuestra vida de cómo entregarnos la victoria. Y le dijo, todo te saldrá bien. ¿Cuántos desean que todo les salga bien? Amén. ¿Okay? Yo quiero que entiendas algo. Cuando confrontas este tipo de enseñanzas con tu vida, yo sé que en tu corazón hay una dualidad. Y es lo que estás enfrentando ante lo que estás escuchando. ¿Ok? Porque yo no conozco todos los problemas de las personas en este lugar. Pero puedo generalizar de acuerdo al contexto de la palabra. ¿Ok? Y utilizar el escenario de la conquista para entender que Jericó puede ser un tremendo desafío para Josué. Las características de la conquista no eran fáciles para este hombre. Entonces, creo que dentro de ese contexto, muchas de las personas aquí estamos luchando con situaciones demasiado altas, demasiado grandes y demasiado difíciles de destronar en nuestra vida. Algunas pueden ser materiales, económicas, existenciales, de fracaso, de pensamiento, de sentimiento, no sé de qué tipo o de qué características. Pero cuando Dios desata una palabra y está escriturada y certificada por el notario del cielo de que todo te saldrá bien, yo tengo que creer en esa palabra, independientemente de lo que esté viviendo. Amén. Te tienes que agarrar de esa palabra. No puedes pensar o quieres pensar que te va a salir mal. No. Tienes que pensar que lo vas a lograr. Tienes que pensar que lo vas a alcanzar. Tienes que pensar que te vas a sanar. Tienes que pensar, escúchame bien, que Dios te va a abrir puertas. Tienes que pensar que hay nuevas oportunidades para ti. Tienes que pensar que Dios te va a levantar de donde te caíste. Amén. Tienes que pensar que Dios tiene perdón para ti. Independientemente de tu falta, de tus equivocaciones, Dios te puede perdonar. Tienes que pensar de esa manera. ¿Para qué? Para que todo te salga bien. Mateo capítulo 7, verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién se conoce este verso? ¿Qué más dice? Que edificó su casa sobre la roca. ¿Y vinieron qué? Vientos, huracanes, vinieron crisis económicas, vinieron enfermedades, vinieron problemas en el matrimonio, vinieron problemas en el trabajo, vinieron problemas con el suegro, con la suegra, con el hermano, con todo el mundo. Quedaste en tu peor momento. Pero por cuánto escuchaste esta palabra, dice el Señor, el mismo Señor dice eso. ¿Sabes qué? Vendrá todo eso, pero tú permanecerás. ¿Por qué? Porque tu fe fue edificada sobre la roca. Sobre la roca, sobre la roca, sobre Jesús, sobre el Señor. Amén. Y está hablando, está concluyendo Jesús el sermón del monte. Y les dice: cualquiera que guarde esta palabra y la ponga por obra, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa, su vida sobre la roca. Amén. Y vendrá lo que sea, y puede venir lo que sea. La palabra no niega de que van a venir situaciones,
La palabra no niega que vas a ser zarandeado. La palabra no niega eso. Escúchame bien. ¿Cómo amarlo las palabras de Jesús a las palabras que le dijo a Josué? Todo te saldrá bien. ¿Sabes? Puedes resumir en todo te saldrá bien. Jesús dijo, si permaneces sobre la roca, nada te va a pasar, vas a permanecer. Amén, iglesia. Así que dice la Escritura en Romanos 10:11. Todo el que confía en Él, jamás, qué verso tan tremendo. Me gusta, anótalo, ponlo de fondo de pantalla, envíaselo a 10 o a 15 personas que están desanimados en el día de hoy. Dice, así dice la Escritura, Romanos capítulo 10, verso 11. Todo el que confíe en Él, jamás será defraudado. Amén. Vamos, dígaselo a la persona que está a su lado. Nunca vas a ser defraudado por Dios. Amén. Colóquese en pie y vamos a orar. Vamos, dígaselo a la persona. Dios no te va a defraudar. Dios no te va a fallar. De esta vas a salir y vas a salir en victoria. No va a ser una enfermedad la que va a acabar con los sueños y con los propósitos de Dios. ¿Amén? No va a ser una crisis económica, ¿sabes? Por la cual vas a dejar de ver tus sueños hechos realidad. Dios es tu proveedor. Amén. Él es quien sustenta tu camino. Amén. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Vamos, levante sus manos en esta mañana y declara victoria sobre tu casa. Declara que tú vas a conquistar las cosas. Escúchame bien, que jamás pasaron por tu corazón, que jamás llegaron a tus pensamientos, que jamás llegaron a tus oídos. Eso lo dice la Escritura. Eso no lo digo yo. Cosas que ojos no han visto y oídos no han escuchado son las que Dios tiene preparadas y reservadas para aquellos que le aman. Amén. Así que hay ojos y hay oídos en esta sala que van a ver y van a escuchar buenas nuevas para su vida. Amén. Hay tiempos de desierto que se van a acabar para muchos en este lugar. Tiempos de escasez, tiempos de enfermedad. Muchos van a comenzar a disfrutar de las buenas nuevas que Dios había reservado para ti. ¿Sabes? Muchos que habían enterrado sus sueños, sus promesas, sus nuevas oportunidades y pensaron que todo estaba perdido y acabado para su vida y que jamás iba a levantarse de su caída, de su fracaso. Pues hoy has escuchado una palabra que te anima a levantarte, a levantar no solamente tus rodillas, a levantar no solamente tu lecho, sino levantar tu cabeza y que sepas que esa palabra que dice que después del quebranto viene la honra es para tu vida. Amén. Ha sido quebrantada, viene honra para ti. Amén. Viene el reconocimiento para ti. Ha sido desechado, viene tiempo de honra para ti. Amén. Donde vas a ser reconocido y donde vas a ser valorada nuevamente. Amén. Nuevamente. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te bendecimos y declaramos que tu palabra una vez más se desata sobre tu pueblo. Amén. Y que Dios llega a buena tierra. Señor, colócala en su mente y en su corazón, Dios, para que la pongan por obra en cada cosa que están enfrentando. Recuérdasela, Señor, Dios, en tiempo y fuera de tiempo, delante de las victorias y delante de las posibles o supuestas derrotas que vengan a nuestra vida. Recuérdale, Señor, que tú siempre estarás con cada uno de ellos, con cada uno de los suyos, de su familia, de su casa. Amén. Dios, que tú colocas vallado alrededor de nuestra vida, que nos cubre, que nos cuida, que nos protege, que no permite que nada malo acontezca más allá de las cosas que están aconteciendo el día de hoy. Que tú tienes solución y respuesta, Padre, para cada circunstancia que estemos enfrentando, Padre. Señor, hoy apropiamos, Señor, lo que estamos viviendo, esa palabra que desataste sobre Josué, Padre. Dios, que todo nos irá bien, Padre. Que tú estarás en medio del camino, respaldando nuestra causa. Dios, ayudándonos en nuestro proceso, Padre. Levantándonos cuando podamos tal vez caer, Padre. Dándonos fuerzas cuando éstas se hayan ido de nuestros brazos, Señor.
Señor, pero en esta mañana hemos recibido una palabra de parte tuya que la atesoramos, Dios, que prometemos llevarla en nuestro corazón de día y de noche, Padre, pero que también nos comprometemos a actuar conforme a esa palabra. En el nombre de Jesús nos declaramos en victoria. Esperamos. Alguien que lo crea, por favor. Tiene toda la gloria del que vive y el que reina. Bendice a tu vecino.